composición interna, vamos a ver qué es lo que es un sistema axiomático. Después pasamos a estructuras algebraicas y yo creo que tenemos que llegar hoy a estructura de grupo, porque no son muy complicadas. La estructura de grupo es más complicada, pero ustedes van a ver que es muy fácil de llevar. Álgebra es muy áspero, no es una materia como geometría, como, bueno, física, sino que es muy abstracta. Ya ustedes tuvieron álgebra 1, que vieron seguramente, en álgebra 1 vieron matrices determinantes, sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Y espacios vectoriales. ¿Lograron ver espacios vectoriales el año pasado? En álgebra 2 vimos eso. Ah, álgebra 2, muy bien. Sí, bueno, pero lo vieron, espacios vectoriales. Sí. Perfecto, bueno, vamos a ver qué es lo que es, vamos a empezar con sistemas axiomáticos. En realidad, un sistema axiomático, la definición me dice que un sistema axiomático consiste en las siguientes partes. Le voy a poner un resumen acá y después se lo voy a explicar. Consiste en las siguientes partes. Por ejemplo, la primera parte son los términos primitivos. Se llaman así, términos primitivos. ¿A qué se refieren los términos primitivos? Bueno, cada vez que ustedes vean, enseguida, cuando hablemos con sistemas de estructuras, todos los términos primitivos son todos los elementos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, conjuntos, vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, conjuntos, vamos a ver aparte que relaciones, funciones, ¿qué otra cosa puede ser? Entonces, vamos a colocar vamos a hacer así, todos los elementos que necesitamos para trabajar. Muy bien. Esos son términos primitivos. Entonces, cada vez que ustedes vayan a trabajar con un sistema axiomático, porque ustedes pueden generar su propio sistema axiomático, tienen que primero definir lo que se llaman términos primitivos. Bien, cuando ya hemos definido todos los términos primitivos, lo que tenemos que elaborar nosotros son los axiomas. ¿Se acuerdan lo que eran los axiomas? Se definía con axiomas aquellas verdades que no pueden ser demostrables. Es decir, que no tienen necesidad de elaborar una demostración para poder establecerla. Entonces, lo importante acá es que estos axiomas van a ser propiedades, son propiedades que deben satisfacer los términos primitivos que habíamos hablado anteriormente. Primitivos. Bien. Por ejemplo, un ejemplo así rápido. Entonces yo acá digo, por ejemplo, términos primitivos, conjunto de los números naturales. Muy bien. Y elaboro un axioma. Estoy inventando, la división por 0 es igual a infinito. Chan. Entonces ese axioma no se corresponde con el término primitivo. ¿Por qué? Porque los números naturales el 0 no pertenece a los números naturales. Entonces yo estoy definiendo un elemento dentro de un axioma que no lo especifiqué anteriormente. Entonces yo no podría hablar. Si en términos primitivos yo puse que tengo un conjunto de números naturales y en el axioma yo hablo de un elemento que sea el 0, entonces en ese caso ese axioma no va a satisfacer el término primitivo que era el conjunto de los números naturales. Es decir que los axiomas tienen que ser acorde con los elementos que yo definí inicialmente. ¿Sí? Bueno. Luego, después que nosotros pasamos por los axiomas, resulta que llegamos a esta instancia.
ustedes están elaborando su propio sistema axiomático y dicen, uy, me olvidé, porque hicieron los axiomas, y dijeron, bueno, me olvidé de definir algún elemento extras. Entonces, ahora viene definición de elementos no primitivos. ¿A qué se refiere elementos no primitivos y elementos primitivos? Los elementos primitivos son los que van a utilizarse en todos los axiomas. En todo el sistema axiomático va a haber, por ejemplo, yo digo conjunto de números naturales, perfecto. Entonces yo tengo que trabajar en todo el sistema axiomático con números naturales. Pero resulta que en definición de elementos no primitivos yo coloco algún elemento que me hace falta. Por ejemplo, puedo definir un conjunto de vectores que antes no lo definía. Entonces a mí me va a servir desde el punto 3 en adelante. Entonces yo, ¿para qué hago los elementos no primitivos? Porque al final tengo que desarrollar los teoremas. Bien, estos teoremas podemos decir nosotros que son propiedades que se deducen de los axiomas. Bueno, y esas son las 4 partes de un sistema axiomático. Ahí está. Vieron que, ustedes observan que las definiciones son muy crudas, muy difíciles de poder imaginarse, porque en realidad el álgebra es bastante áspera, pero es muy importante porque a través de los sistemas axiomáticos se pudieron crear todos los conjuntos de los números reales, también de los complejos, ¿sí? Porque un complejo es un cuerpo, y aparte de eso, otros sistemas axiomáticos que son especiales, que vamos a ver, que es el sistema axiomático de Peano. Peano fue el creador del conjunto de los números naturales. Nosotros vamos a ver cómo se hizo para crear. Y el sistema axiomático de Boole, que es el más utilizado en la actualidad. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho en informática, en electrónica. Gracias al sistema axiomático de Boole se pudo desarrollar todo lo que es la parte de electrónica, de informática, de todo lo que se llama sistemas digitales. Los sistemas digitales están dados por el sistema axiomático de Boole. Y eso es gracias a la matemática, ¿no? O sea que es muy importante, esto es muy importante. Entonces, nosotros vamos a empezar con estructuras. Eso ya inicialmente un sistema axiomático. Entonces vamos a ver ahora los ejemplos. Para ello, ponemos estructuras algebraicas. Empezamos por acá. En las estructuras algebraicas no es, en definitiva, la definición de estructura algebraica es que es un objeto matemático. Ya vamos a ver ampliamente qué significa que es un objeto matemático. Esto es un objeto matemático. Bien, a ver. Bien, es un objeto matemático. Es decir, que está constituido por toda estructura algebraica tiene 2 elementos fundamentales, 2 términos primitivos que son fundamentales. El primero, para que haya una estructura algebraica, tiene que haber un conjunto no vacío. Eso es fundamental, tiene que haber un conjunto no vacío. Partamos de ahí. Y lo segundo tiene que ser una ley, vamos a poner así, una función o ley de composición interna, que eso lo habíamos visto en la clase anterior. Es decir, esas 2 cosas son términos primitivos. Conjunto no vacío, función, o también se llama la ley de composición interna. Entonces, con estas 2 cosas, nosotros podemos establecer una estructura algebraica. Vamos a empezar por la estructura algebraica elemental, la más chiquita de todas, que es la estructura de monoide. Bien, estructura de monoide. Entonces veamos cómo es esto, cómo es la organización
del álgebra que vimos nosotros. Primero vimos ley de composición interna. ¿Por qué? Porque esta ley de composición interna la vamos a utilizar acá en la estructura algebraica. Está en este punto. Y aparte de eso, nosotros tenemos que tener un conjunto que no sea vacío. Entonces, con una función, una ley de composición interna y un conjunto no vacío, yo tengo definido lo que se llaman los términos primitivos. Entonces, significa que la estructura algebraica no es otra cosa que es un sistema axiomático. Bueno, sistema axiomático. Perfecto. Entonces ya estamos ubicados. Una estructura algebraica es un sistema axiomático. Si un sistema axiomático tendrá términos primitivos, axiomas, definiciones de elementos no primitivos, estas definiciones pueden o no estar, no es necesario, pero sí tienen que estar los teoremas. Entonces, la menor estructura que ustedes conocen es una estructura de monoide. Bueno, cuando arrancamos con las estructuras algebraicas, hubieron muchos pensadores, muchos matemáticos que estuvieron atrás de esto. Gauss, Peano mismo, Boole, que también era un matemático, aparte de ser un filósofo. Y después, bueno, hubo mucha gente trabajando sobre estructuras algebraicas. Entonces llegó el momento de decir, bueno, tenemos que darle una categoría. Bien, entonces empecemos por lo básico que es la estructura de monoide. En la actualidad, los autores no se ponen de acuerdo cuando una estructura es de monoide. Entonces, yo me voy a basar en la bibliografía que les di a ustedes, que es la de Rojo o la de Gentile. Gentile también es un libro muy bueno, muy claro para poder aprender estructuras algebraicas y el álgebra 3, en donde dice que... ¿Usted tendrá ese PDF? No el de Rojo, el otro. El de Gentile sí lo tengo, sí, bueno, ya se los voy a dejar en el campus porque es pesado, se los dejo ahí. Bueno, gracias. Entonces, bien, entonces decimos, vamos a hacer así, yo les voy a dar la definición, en cada una de las estructuras les voy a dar la definición. Entonces, acá dice, siempre hay que definir un par. Entonces, por ejemplo, el par, y le voy a dar un nombre, un conjunto, por ejemplo, conjunto M, y una función. ¿Qué puede ser el asterisco? Puede ser cualquier otra, ¿eh? Entonces decimos, luego tenemos que definir donde, obviamente, vamos a colocar que M es distinto. A ver si podemos colocar un símbolo de distinto. Acá está, es distinto, y otro símbolo de vacío. Ahí está. Donde M distinto de vacío, le voy a agrandar un poco, ahí se ve mejor, ahí. Sí, profe. Bueno, entonces el par, fíjense que yo siempre voy a definir un par. M es el conjunto que tiene que ser, como ya le dije, tiene que ser distinto de vacío. Y aparte de eso, yo les había dicho que también se definía una función. Bueno, acá la función es el asterisco, ¿no? Entonces, donde es una función. Bien. Entonces, luego tengo que colocar, ¿qué pasa con esto? Entonces, es un monoide, si, recuerden que, bueno, se lo voy a poner, ¿qué significa eso? Bueno, no, se lo voy a colocar así. Si y solo si, se tiene que cumplir la siguiente condición, que el asterisco sea una ley de composición interna en M. Ahí está. La composición interna de M. Bien. Entonces, perfecto. Ahí está. Eso es todo. Dice que el par M asterisco
donde M es un conjunto distinto de vacío y el asterisco es una función, es un monoide si y solo si el asterisco es una ley de composición interna en M. Vamos a ver algún ejemplo. A ver si ustedes se dan cuenta. Vamos a dar cuenta. Podemos decir el par, este par, Z por, no, vamos a hacer mejor suma, Z suma. ¿Tiene estructura de monoide? A ver, veamos. ¿Qué podemos decir esto? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pensar. Z es el conjunto de los números enteros. ¿Es un conjunto vacío? No. Bien, ya sabemos nosotros entonces que se cumple la primera condición. Segundo, la suma es una función. Sí, es una función. Ahora, la suma es una ley de composición interna en Z. ¿Qué significa que es Z? ¿Cómo lo saben ustedes? Entonces ustedes dicen, bueno, tengo una suma. Si yo tengo A más B, entonces, esto sería así. Yo voy a poner acá. A ver, ¿qué símbolo es este? Para todo, ¿verdad? Para todo, AB, perdón, con minúscula. Para todo, AB. Perteneciente, y aquí le voy a poner que pertenece al conjunto Z. Entonces, A más B, que es la suma, fíjense que yo estoy un elemento, que es el número entero, se lo sumo a otro número entero, ustedes me tienen que responder, ¿va a pertenecer a Z? ¿Pertenece o no pertenece? Si yo tengo que A y tengo que B, Sí, son pertenece. dos enteros, piensen, todos los casos, si yo sumo dos enteros, ¿me va a dar un entero? Sí. Entonces, sí quiere decir que el par Z más tiene estructura de monoide. Ustedes van a pensar que, bueno, pero, profe, piola, todos tienen estructura de monoide. A ver, veamos en este caso. N, y ese es menos. No es un signo, un guión, es una función, es menos. Entonces, tiene estructura de monoide. Bueno, en el anterior le vamos a poner que sí, sí. ¿Y en este sería no? ¿Puede ser? ¿Y por qué no? Y porque si restamos dos negativos... Bueno, pero veamos, esperen. Si decimos, esperen que lo voy a definir acá, para todo AB perteneciente a los números naturales, la resta de A menos B va a pertenecer a los números naturales. Los números naturales comienzan en 1, ¿sí? Es un conjunto infinito, comienza en 1, es un conjunto que es discreto, significa que para pasar del 1 tengo que hacer un salto de una unidad para llegar al 2, 3, Piensen en eso. Tienen dos números, cualquiera de números naturales. Los restan, el resultado pertenece a los números naturales. No necesariamente, profe. ¿Por qué? No sé. Cuando el Porque sustrato A es igual a B puede ser un caso. Entonces, acá le vamos Aunque a ver. es la mayor. Muy bien, entonces ustedes ya tienen que empezar a trabajar en lenguaje simbólico. Entonces, lo que tenemos que colocar acá, es, ponemos para todo, ese es B mayor, ¿verdad? Mayor, perdón, para todo, bueno, es lo mismo, para todo A mayor que B.
¿O no? En ese caso sí sería. ¿Está bien? Entonces Sí. veamos. Porque si A es mayor que B, cualquier resta de números naturales me va a dar un número natural. Si le pongo esta condición, sí es un monoide, pero como yo no le voy a poner esa condición, entonces podemos decir que no es un monoide. Entonces no quiere decir de que todos los pares son monoides, porque acá la resta entre A y B no siempre va a ser un número natural. Puede ser que el resultado sea un número entero, y el entero no lo hemos definido nosotros, solamente estamos determinando el par. ¿Se entiende? Si ustedes entienden esto, vamos para adelante. Entonces, la estructura algebraica más pequeña que hay es la de monoide. Hay ciertos autores, bueno, Rojo y Gentile dicen esto, pero hay otros libros de álgebra que dicen que la estructura de monoide, se cumple si hay una ley de composición interna y la propiedad asociativa. Bueno, como yo me voy a basar, nosotros en general, en normal, nos basamos en ese texto, vamos a dejar que solamente el monoide, ¿no es cierto? El monoide es la estructura elemental y que solamente se cumple si la función, que es multiplicación, división, resta o cualquier otro tipo de función que a ustedes se les ocurre, es una ley de composición interna para el conjunto. Entonces, sabiendo eso, pasamos nosotros a una estructura un poquitillo más grande, que se llama estructura de semigrupo. Bueno, nos vamos creciendo, tenemos que llegar hasta cuerpo. El cuerpo es la estructura algebraica más grande que hay. ¿Quiénes tienen cuerpo? Por ejemplo, ustedes si vieron espacios vectoriales, cuando vieron espacios vectoriales vieron un cuerpo, porque tiene, fíjense, recuerden, tienen dos funciones que son la multiplicación y la suma. Tienen aparte dos leyes de composición, una de ley de composición interna y una ley de composición externa. Y luego tenían, creo que son 11 axiomas, sí, creo que son 11, que había que cumplir. Sí, porque son 5 y 5, y luego tenemos la propiedad distributiva. Entonces, fíjense que esa estructura es la más grande que hay, que es la estructura de un espacio vectorial. Entonces, no solamente se trata de pares, sino que pueden haber dos conjuntos, pueden haber dos funciones, dos leyes de composición interna, o sea que acá vamos a empezar a caminar con el más chiquito. Ahora pasamos un poquito más grande, una estructura de semigrupo. Bueno, para diferenciarnos en el anterior, miren, yo voy a copiar para hacerlo más rápido, ¿no? Porque si no, nos ponemos mucho más lento. Tomamos esto y lo voy a pegar ahí, porque todos empiezan igual, pero lo voy a adaptar. No le voy a poner M, porque ya le puse monoide. La S le vamos a poner así, el para donde A es distinto de vacío. Ahí está, A es distinto de vacío, y es una función, es un semigrupo, y vamos a sacar acá, semigrupo, sí y solo sí, y acá vamos a poner dos puntos. Se tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea una ley de composición interna en A. Fíjense que lo mismo, o sea que acá tenemos un monoide. Tiene que ser un monoide, un semigrupo primero. Y segundo, lo que se tiene que cumplir es que esta función sea asociativa en A. Bien. Tiene que cumplirse de que S sea asociativa en A. Ahora bien, hasta ahí está bien, tiene que cumplir con esas dos funciones, pero vamos a colocar extras. Si, además
si además, y voy a colocar esto, a ver si me lo toma con el anterior, bien, si además esa función es, no, perdón, tiene elemento neutro, se llama, recibe el nombre de semigrupo con identidad, perdón, con unidad. Voy a poner identidad. Generalmente también lo van a encontrar con unidad, pero no me gusta ponerlo mucho con unidad, porque si se trata de una suma, un elemento neutro en una suma, el 1 no es neutro. Pero bueno, identidad o unidad. Puede ocurrir otra cosa, que esta función sea conmutativa en A. Bien, sea conmutativa en A. Entonces, en ese caso, recibe el nombre de semigrupo conmutativo. ¿Ah? Estas son extras. Y una última que puede ser, no, ya dije que era asociativa, no, ahí está, con esos dos, ahí está. Puede ser una estructura de semigrupo con unidad o puede ser una estructura de semigrupo conmutativo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de semigrupos, como hicimos en este caso. Voy a copiar aquí, copiar y vamos a pegar. Entonces, veamos, lo voy a cambiar acá. Vamos a colocar conjunto de números naturales. Entonces hago la misma pregunta. ¿Tiene una estructura de semigrupo? ¿Tiene una estructura de semigrupo? Bueno. Entonces vamos a ver la primera. No nos adelantemos. Veamos, estamos con la suma. O sea que para todo A perteneciente a los números naturales, A más B pertenece a los números naturales. ¿Esto se cumple? Sí se cumple. ¿Está bien? ¿Está bien que se cumpla? Sí. Se cumple exactamente. Entonces acá podemos decir que la suma es una ley de composición interna en N. Bien. Sigamos la segunda que me dice, la propiedad asociativa. Entonces, ustedes tienen que hacer lo siguiente. No está funcionando, no estaría funcionando. Está. Bien. Entonces, de nuevo, para todo, vamos a colocar A, B, C. Todos esos elementos que pertenecen a los números naturales. Pertenecen a los números naturales. Ay, se cumple que A más B más C es igual a A más B más C. ¿Se cumple eso? ¿Se cumple eso en los números naturales? Bueno, ¿eso qué es lo que es? Eso es la propiedad asociativa, ¿verdad? Para todo ABC que pertenece a los números naturales, A más B más C es igual a A más B más C. Entonces podemos decir que es asociativa. Entonces quiere decir que es un semigrupo. Primero es un monoide, segundo es un semigrupo. Pero veamos si cumple con las otras características. Propiedad conmutativa. Entonces yo voy a colocar acá así. Ups. A ver qué le pasa a esto. Bien, entonces, nuevamente, para todo, AB, perteneciente, para todo AB, perteneciente a los números naturales. Entonces, conmutativo, A más B es igual
a B más A, se cumple propiedad conmutativa. Piense, si yo tengo dos enteros, 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Sí, profe. Sí, es conmutativa. Entonces, ¿cómo se llama esto ahora? Es un semigrupo conmutativo. Y ahora veamos la última propiedad dentro de los semigrupos, que son extras, ¿eh? Ya sé que es un semigrupo, pero vamos a ver las extras, si se cumple o no se cumple. Entonces, hay veces que esto no quiere funcionar. Ahí está. Bien. ¿Se acuerdan el símbolo de existencia? Ahí está. Existe. Perdón. Vamos a poner para todo. Para todo A. Para todo A. Perteneciente a los números naturales. Naturales, coma, existe un elemento E que también va a pertenecer a los números naturales, tal que, recuerden que el tal que puede ser los dos puntos o puede ser una barra de división, ¿ya? Tal que, y acá voy a definir, para que sea un elemento neutro, entonces A más E, ¿qué me tiene que dar como resultado? Por ejemplo, veamos, esperen, antes que me respondan. Yo tengo multiplicación, vean la multiplicación, números naturales, ¿sí? Entonces, ¿por qué número tengo que multiplicar un valor cualquiera para que me dé ese mismo valor? Por 1. 1, muy bien. 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 más 10 por 1, 10, chao. 1 es el elemento neutro. Bueno, ahora vayamos a la suma. ¿Por qué número tendría que sumar A para que me dé un elemento neutro? Por 0. Cero. Ah, Por muy bien. 0. Perfecto. Entonces, en este caso, ¿existe ese valor dentro de N que me pueda satisfacer la existencia de un elemento neutro? Sí, profe. No. No. ¿Por qué? Porque el 0 Está no normal. pertenece a los números naturales. Entonces, no tiene neutro. Entonces, ¿de qué se trata? Solamente es un semigrupo que es conmutativo. Nada más. Nada más que eso. Bien, pero este ejercicio es fácil. Veamos, yo les di uno. Bueno, lo vamos a borrar. Yo les di uno que era algo así. Voy a insertar una tabla. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2. Y luego 1, 2, 3, 4. Perfecto. Bueno, en esa tabla. Entonces voy a definir otro ejemplo. Entonces, bien. El enunciado va a decir más o menos lo siguiente. Sea el par, y acá vamos a poner un nombre, A, y el par asterisco, ¿sí? Coma, en donde, y bueno, acá vamos a definir el conjunto, que vamos a definir el conjunto A. A igual, recuerde que para definir un conjunto tiene que estar entre, ahí está, conjunto A, entonces, ¿qué será? A, B, C, D, ¿no? Está bien, es distinto de vacío, así que no hay problema. Entonces, y X no, y por es una función, entonces vamos a ver, determinar si, vamos a hacer A asterisco, es un semigrupo, coma, sabiendo que responde a la siguiente tabla. Bien. Bueno, muy bien, entonces a mí me dan la tabla ahora.
Acá voy a poner, es una tabla muy grande esta, pero bueno, vamos a bajar ahí, me ponen ahí, asterisco, ya me la dan armada, no la tengo que armar yo. Vamos a practicar eso, cuando armar o cuando me la dan armada. Entonces, bien, y luego acá ABCD. Bueno, veré que está mayúscula y en realidad tiene que ser minúscula. A, B y C. Y a ustedes, yo les doy este ejercicio. Para este lo voy a poner con un colorcito para diferenciarlo del otro, ¿no? Porque hay de gris nada más. No, tampoco. Y ahí. Para diferenciarlo del contenido. Bien. Entonces acá sale A y A, por ejemplo. A, B, C, D. Bien. Entonces, B, C, D, C. Y luego C, D, B y B. Perfecto. Ahí está la tabla. Entonces me dicen si al par A, que está definido, y la función, que es una función, no sé si es multiplicación, pero vamos a suponer que es una multiplicación, determinar si esto es un semigrupo sabiendo que responde a la siguiente tabla. Bueno, acá les voy a dar algunas características. Primero, ¿cómo saber si es una ley de composición interna? Bien, entonces, para saber si es una ley de composición interna, ustedes tienen que mirar cuáles son los elementos que constituyen el conjunto A. Ahí tenemos A, B, C, D. Luego, ustedes tienen que mirar el contenido, ¿eh? Y ver, ¿aparece A? Sí, ahí está. ¿Aparece B? Sí, está ahí. ¿Aparece C? Sí, aparece. ¿Aparece D? También. Ahora, ¿hay alguna otra letra que no sea A, B, C, D? No. Entonces, en ese caso, podemos decir que es una ley de composición interna. Bueno, ¿qué pasaría si ustedes tienen así? Esto ya está, es una ley de composición interna, pero supongamos que ahí aparece Z. Bueno, ahí ya tendrían que decir que no es una ley de composición interna, porque hay un elemento Z que no pertenece al conjunto A. ¿Lo ven? Es un elemento extraño. Y como es un elemento extraño, entonces esta función no es una ley de composición interna. ¿Ah? Entonces, en este caso, sí. ¿Qué pasaría si falta un elemento? Si no hay ninguna A. No importa, sigue siendo una ley de composición interna, porque puede ocurrir de que el A desaparezca. No hay problema. El A pertenece al conjunto A. Que la combinación entre elementos, el A desaparezca, no tiene problema. La cuestión es que no aparezca algo raro, algo distinto de los elementos del conjunto. Entonces es una ley de composición interna porque los elementos de la tabla, pertenecen a, y vamos a poner A. Muy bien, perfecto. Voy a dejar, pasemos, o sea que ya sabemos que es un monoide. Tenemos que ver si cumple con la propiedad asociativa. Eso lo voy a dejar para el final. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Quiero analizar la tabla nada más. Bueno, pero no me va a dejar acá. Bueno, voy a ver. Otra cosa. Conmutativa. ¿Cómo me doy cuenta si es la ley conmutativa? Para darme cuenta, ustedes tienen que marcar la diagonal principal. Por ejemplo, mire, se los voy a poner con un colorcito. Esa es la diagonal principal. Bien, esa es la diagonal principal. ¿Cuándo la propiedad va a tener propiedad conmutativa? Cuando la tabla sea simétrica respecto de la diagonal principal. Por ejemplo, miren acá, el A con el A
son simétricos. Porque imagínense que acá va una línea, acá allá y acá allá. Pero fíjense que para el B, acá tenemos B y ahí tenemos A. ¿Cumple con simetría esto? No, porque tendría que haber acá un B, No, o no se cumple. tendría que haber acá una. Veamos en esta línea. Fíjense que acá tenemos un C y un A, y acá tenemos un C y un C. Entonces no, entonces vamos a decir que no es conmutativa, y se lo voy a aclarar. No es conmutativa porque la tabla no es simétrica con respecto a la diagonal principal. Muy bien, perfecto. Ya está, no es conmutativa. Existencia de elemento neutro. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el elemento neutro? Bien, todo mirando la tabla, fíjense que no he hecho nada raro. Para ver el elemento neutro, ustedes tienen que ver la columna A, B, C, D. Tienen que buscar una columna que tenga los mismos elementos en el mismo orden. ¿Será esta? No. ¿Será esta? A, B, C, D, sí. Esta no. Esta tampoco. Entonces la voy a marcar acá con un colorcito amarillo. Perdón, con este amarillo de nuevo. Ahí, esa columna. Tiene los mismos elementos y en el mismo orden que acá. Ahora busquemos un elemento, busquemos una fila que tenga los mismos elementos y en el mismo orden que A, B, C, D. Entonces el primero no es. Y acá tenemos el segundo. Bueno, entonces la intersección me está diciendo cuál es el elemento neutro. B es el elemento neutro, entonces puedo decir acá que existe un elemento neutro y yo le voy a poner E. Siempre voy a hablar de elemento neutro, la letra E. E es igual a B. ¿Cómo sé que no hay un elemento neutro? Y bueno, porque no va a haber una columna que sea igual que esta, o no va a haber una fila que sea igual a la que tenemos acá en gris. Entonces, en ese caso no va a haber elemento neutro. Y ahora, lo único que no puedo ver con la tabla es la propiedad asociativa. ¿Por qué? Porque mi propiedad... Sí. Sí. Le hago una consulta para que sea conmutativa. ¿Tiene que ser la intersección? No. Perdón, para que exista el elemento. Para que sea conmutativa, la tabla tiene que ser simétrica respecto al eje, a la diagonal principal. Acá no es simétrica respecto a la diagonal principal. Acá se lo coloqué. Ahí. No es simétrico con respecto a la diagonal principal. ¿Ah? Sí, no, me equivoqué yo al preguntarle, ¿era el elemento neutro? La intersección vendría siendo... Claro, la intersección de la columna que tiene el mismo arreglo que esta columna, con la fila que tiene el mismo arreglo que esa fila, la intersección me va a dar el elemento neutro. Entonces vamos a hacer así. Le vamos a cambiar el color, le vamos a poner verde. Bueno, ese es el elemento neutro. ¿Ah? ¿Quedó claro, no? Entonces, cada vez que en la tabla, ustedes todo esto lo pueden sacar. Ahora, propiedad asociativa no, porque es una combinación, o sea, acá ya no puedo, tengo que hacerlo a mano, digamos. Pero no es complicado tampoco. ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? Con que involucren una sola vez, 3 elementos distintos y se cumple, ya no hay problema. Entonces vamos a hacer así. Es A por, perdón, es A por, bueno, yo le digo por, pero es la función de asterisco, B por C, tiene que ser igual, porque estamos hablando de propiedad asociativa, entonces tiene que ser A por B por C. Bueno, esto se saca de la tabla.
Entonces, bien, veamos. Veamos. Quería, bien, porque si no, no voy a poder trabajar así. Le voy a poner esto, pero lo voy a insertar como una función, como una ecuación, así es mejor. Entonces, es A por, repito de nuevo, tomo el A, B y C. Esto tiene que ser exactamente igual a lo que es A asterisco B asterisco C. Bueno, entonces, por eso esto me permite colocar entonces. Bueno, veamos. El primero, vamos a resolver este lado de la igualdad. Entonces va a ser A por. Y luego en la tabla veo B por C. Siempre tomo la columna multiplicado por la fila. O sea, B por C, ¿qué me va a dar? Voy a sacar los colores. Quizás ya definí lo anterior. Bien, veamos. De nuevo, voy a seguir aquí. B por C, entonces tengo B en este lado. B por C y es igual a C. Es igual a eso. B por C es igual a C. Entonces acá me va a quedar C. Tiene que ser igual, sí, tiene que ser igual a, bueno, a ver, el paréntesis, A por B. Acá tengo A por B, que me va a dar como resultado A. Entonces, A por C. ¿Está bien? Porque acá ya resolví cuánto era A por B. Perdón, sí. A por B es A y A por C. Y fíjense que lo que me da de un lado es igual que el otro. ¿Lo ven? Me da lo mismo. A por C es igual a A por C. O sea que ahí se cumpliría. ¿Es suficiente esto? No, no es suficiente. Hay que hacerlo otra vez. Entonces vamos a ver. Vamos a poner ahí abajo. Vamos a ver de nuevo. Pero lo voy a cambiar. Voy a cambiarlo ahora. Le voy a poner, bien, ¿qué otro elemento está? Voy a cambiar, voy a empezar con B, hay muchas combinaciones, y acá le voy a poner C, y ahí le voy a poner D. Bien, entonces acá va a ser lo mismo que B por C por D. Veamos si es cierto acá. Bueno, acá iría B. ¿A qué es igual C por D? Bien, C está acá por D. C por D es ese valor, es C. Bueno, bien, ahí está. C por D es C. Muy bien. Y aquí C por D es C. Y luego B por C. B por C me va a dar C. Acá está, bien. B, que está acá, por C me va a dar C. O sea que de este lado voy a tener C por D. Opa. Tenemos que ver de nuevo. A ver qué pasó. Entonces, veamos. ¿Cuánto es B por C? B por C es C. Tendría que ser igual a C por D. C por D es C. Muy bien. ¿Se cumple propiedad distributiva asociativa? Sí, sí se cumple propiedad asociativa. Entonces, vean ustedes que con OC2 podemos hacer uno más y ya está, porque ya involucramos los elementos. Podemos hacer, vamos a hacer, por ejemplo, ABD. Bueno, acá conviene ABC, acá conviene BC con D, y acá le agregué ABD. Entonces,
aquí tiene que ser A por B por D. Bien, volvamos a hacer. Esto lo voy a borrar porque me puede dar a ustedes medio complicar la vida. Empezamos con A. Entonces, tenemos A por y B por D. B por D es D, entonces sería A por D. Y luego tenemos A por B es A, y luego tenemos D, ¿sí? A por D, listo. Y como son iguales, ¿lo ven? Entonces quiere decir, conclusión, ¿a qué llegamos nosotros? Entonces, conclusión. Entonces, el par es A asterisco, entonces es que, ¿qué es lo que es? Tiene ley de composición interna. Semigrupo. A ver, veamos. No Asociativo. Esperen. Conmutativo, perdón. Tiene ley de composición interna, bien. Tiene propiedad asociativa. Tiene ley de composición interna, ya es un monoide. Tiene propiedad asociativa, es un semigrupo. No es conmutativo, son ambos, pero sí tiene un elemento neutro. Entonces podemos decir que es un semigrupo con unidad. ¿Ah? Muy bien. Bueno, entonces, semigrupo con unidad. Y acá terminaríamos con semigrupo, porque ya tenemos, y bueno, yo dejaría hoy por acá. Escúchenme lo que están en... ¿Hay alguno de matemáticas que entró ahora? Porque estoy en álgebra, ahora salgo de álgebra y entro a matemáticas. Una cosa les voy a decir. ¿Entendieron hasta acá? ¿Entendieron lo Sí, que profe. es Sí, la profe. composición interna? Ya está. Estructura de monoide, ya está. Estructura de semigrupo, cómo se lee una tabla y cómo se arma. Yo tengo álgebra mañana también. ¿Ustedes están dispuestos a que les dé la continuación mañana viernes o están ocupados? Sí, profe. ¿En qué horario, profe? Sí, profe. Y porque tengo álgebra los viernes también con el grupo 2. El grupo 2 le corresponde álgebra también. Y sería, a ver, déjenme ver el horario. Así mañana hacemos grupo nada más. Ah, no lo tengo el horario acá. No sé si tenemos videollamada, TIC, por eso pregunto. Bueno, miren, hagamos una cosa. Por el grupo, no he encontrado el horario, pero si ustedes por el grupo me dicen, que ya tienen a una determinada hora, y bueno, yo lo adapto porque mañana no tengo conexión con nada. Entonces ustedes me dicen y yo lo ajusto. ¿Puede ser? En mi caso, Buenísimo, profe, gracias. voy a trabajar. Viernes no tenemos álgebra con usted. Sí, el grupo 2 no tenía los jueves y viernes. Los miércoles No, y jueves tenemos. No, Tercero, tercera, miércoles y jueves. Ajá. esperen, miércoles y jueves, tercera. Ujú. Y jueves y viernes, primero, tercera. Tercero, primera. Bueno, tercero, primera. Qué detalle, ¿no? Tercero, primera, por eso les digo, tercero, primera no tendría que tener ningún tipo de problema porque tiene que cursar conmigo. Claro, Claro, pero yo no digo, sabemos porque el profe nos avisa ya sobre la hora, así que bueno, le avisamos. a ver, acá tengo el horario, ya lo encontré. Porque acá la profesora Arrieta me pasó que tengo sincrónico a partir de las 20:30.
20:30. ¿Puede ir a las 20:30? Creo que sí, porque creo que si tenemos es a las 6:30, así que creería que sí. En Bueno. mi caso no, profe, me toca trabajar justo ese horario. De todos modos voy a grabar la clase, está grabada. Así ustedes pueden, a ver, justo lo voy a tener. Así pueden